Alegría, Padre. Bien, amén. Sí. Bueno, gloria al Señor. Ya habrán visto todos ustedes que pues venimos, gloria al Señor, llenos de emoción. Aleluya, y disfrutando de este día que Dios nos ha regalado. Gloria al Señor. Veníamos por el camino hablando y decíamos qué alegría que el Señor nos haya regalado este día. Vamos a encontrarnos con nuestros hermanos de Bilbao y a tener un día donde Dios nos pueda ministrar. Gloria al Señor. Amén. Porque ayer nos ministró el Señor, pero hoy seguimos necesitando que Dios siga ministrando. ¿De acuerdo? Así que reciban un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Le agradezco mucho al Señor y al pastor. Ya habíamos quedado como 2 o 3 veces y no había la posibilidad. Y a todo el grupo ministerial que me concedan esta oportunidad de por primera vez conocer la iglesia de Charcagua. ¿De acuerdo? Un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Amén. A mí esto como que me estorba un poco. ¿Podemos quitarnos aquí? Gloria al Señor, me dejo aquí. Bueno, les voy a decir el sentimiento que tengo esta mañana. Quiero ir directamente a atacar algo que nos hace sufrir mucho a lo largo de la vida. A nosotros que somos creyentes y cristianos, hombres de fe, pues hay una experiencia que nos hace sufrir mucho. Y es cuando usted siente, noten la palabra que utilizo, siente que Dios está lejos. O siente que, sobre todo, que Dios no le entiende. Yo sé que teológicamente, bíblicamente, sabemos que la Biblia nos promete que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero una cosa es lo que sabemos teológicamente y otra cosa es lo que experimentamos al día a día. Y a veces el enemigo nos toma ventaja por esto, viendo que Dios no te entiende, que Dios no te comprende. Así que vamos a hablar y atacar esto, ¿de acuerdo? Vamos a tomar Isaías 53, versículo 3, y de ahí tomaremos el título de este mensaje, que es muy importante entender el título. El texto dice, hablando de Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tomamos estos 2 títulos de Jesús para hablar de un concepto muy glorioso. Varón de dolores y experimentado en quebranto. Literalmente, en otra traducción dice experimentado en penas. Este texto nos está hablando del carácter sufriente del ministerio terrenal de Cristo. Cristo sufrió mucho. Mucho. Este mensaje le he titulado Las experiencias del Verbo. ¿Por qué las experiencias del Verbo? Porque la encarnación del Verbo involucró a Dios en experiencias que en su gloria jamás hubiese tenido. Dios de alguna manera necesitaba la encarnación para poder experimentar lo que nosotros experimentamos. Por eso, fijaros bien que no tenemos un registro bíblico en toda la Biblia donde diga que Jesús riera. No lo tenemos. No digo que no lo hiciera. Por supuesto que Jesús sonreiría, pero no tenemos ningún registro bíblico. Para lo que sí tenemos un registro bíblico, ¿verdad?, es para lo contrario. ¿Recuerdan? Y Jesús lloró. Es el texto más corto y más conocido. Jesús lloró. Y se han dicho tantas cosas sobre esto. ¿Por qué lloró Jesús? Lloraba delante de la tumba de un amigo. ¿Por qué lloraba Jesús? Tantas cosas se han dicho, pero yo creo, hermanos, que Jesús lloraba por Lázaro. Pero no porque había muerto, sino porque tenía que volver a resucitarlo. Que le pregunten a Lázaro: Lázaro, ahora que estás allí en la gloria, después de pasar 3 días agonizando en un cuerpo de muerte, en el cuerpo de nuestra humillación, después de salir de tu cuerpo y irte a la misma gloria, ahora que estás en la gloria, vuelve. ¿A dónde vuelvo?
a un cuerpo amortajado dentro de un sepulcro, que le hubiesen preguntado. Bonito. Jesús no llora por la muerte, Jesús llora por la vida. Porque en Juan capítulo 1 dice que en Él, en el Verbo, en Él estaba la vida. No la vida en Él, sino la vida en el Verbo. Es decir, la vida era hija del Verbo que dio a luz entre los hombres. Jesús es la vida de la vida. La existencia de la vida se la debe al Verbo. Y cuando Jesús, como Dios, creó la vida, la creó sin hoyos en la tierra. Cuando Dios creó la vida, la creó en todos sus gozos, la creó en todas sus maravillas. Porque, hermanos, permítanme decirles esto, la vida es maravillosa. Ya, bueno, es mucho decir eso, ¿no? La vida en sus gozos es un deleite. La vida fue una gran idea de Dios. Miren, no tiene más que pensar en el momento, por ejemplo, en que vio por primera vez el rostro de su hijo. O cuando usted está sentado en la mesa alrededor de su familia, hay salud y todo va en orden. Esos momentos valen una vida. Sí, Señor. Es verdad. Esos momentos valen una vida. ¿Verdad? Cuando Dios creó la vida, dijo y vio Dios que era bueno. Sí, Señor. La vida que Dios engendró en el hombre estaba lleno de gozos, pero claro, el pecado arruinó la vida. Pero Dios hizo la vida como una experiencia sensible para el disfrute del hombre. De tal manera que te diseñó para que usted pudiera disfrutar de todo lo que significa vida. Creó los colores y también creó sus ojos para que pudiera distinguirlo. Creó los sabores y también creó su gusto para que pudiera saborearlo. Creó a personas a los que usted pudiese amar y le dio un cuerpo para poder abrazarlas, porque Dios quería que la vida fuese una experiencia sensible. Dios quiere que usted viva. Señor, bonito. Hay un texto en Eclesiastés que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Significa que dentro del hombre hay ansias de inmortalidad. El hombre se niega a la no vida. Claro. Queremos vivir. Claro. Porque hay un deseo interno por querer disfrutar de la vida. Lo que pasa es que a veces esta vida no nos deja. Porque el pecado arruinó la vida. Y ahora Jesús llora ante la tumba de un amigo. ¿Sabéis por qué a Lázaro no le costó volver de la gloria otra vez a este mundo? Porque del otro lado estaba Jesús, menos mal. Vuelve Lázaro, ¿a dónde? No te preocupes, hijo, que al otro lado te espera Jesús. Bueno, si al otro lado me espera Jesús, porque esta vida en todas sus ruinas, si encuentras a Jesús en medio de tantas ruinas, esta vida será más factible. Jesús hace que la vida sea distinta. Fijaros lo que dice el texto. Y viendo cómo lloraban, se estremeció. ¿Os dais cuenta que Jesús no llora por el muerto, llora por los vivos? A Jesús le entristecía la tristeza de la humanidad. Y esto va en contra de doctrinas muy malas que ya había en aquellos tiempos contra Dios. La Biblia, había escrituras que decían que la divinidad se ríe de la humanidad. Pero esto no es cierto. Dios se compadece de los hombres. Nos habla de la sensibilidad divina ante la miseria humana, gloria al Señor. Porque cuando uno cree o siente o experimenta que Dios es ajeno a él, que Dios está distante, indiferente, aunque somos hombres y mujeres de fe, de vez en cuando en el transcurso de la vida sentimos como que Dios está lejos, como que Dios es indiferente, y esa experiencia es muy amarga. Porque si está lejos un amigo, si está lejos, yo que sé, cualquiera, pero que sientas a Dios lejos, esta experiencia es terrible. Que se lo pregunten a Job. Job llegó a decir en un momento, fijaros bien qué terrible lo que dice Job. Llega un momento en que Job se desespera tanto porque, miren, mientras yo estoy hablando con el pastor, si yo tengo un conflicto con el pastor y lo puedo arreglar, mientras yo tenga la esperanza de arreglarlo contigo, pastor, hermano Carlos, pues discuto y hablo contigo porque esto, porque lo otro. Mientras pueda, hay esperanza de solucionarlo, hablo contigo. Cuando ya he perdido la esperanza de solucionarlo, ya no me dirijo a él y me dirijo a este otro hermano. Y digo, es imposible arreglarme con él. Oigan lo que dice Job. Porque no es hombre
hombre como yo. Se está refiriendo a Dios. Ya no se dirige a Dios. Habla como al aire. Porque no es hombre como yo. Y no hay árbitro que medie entre nosotros. ¿Sabéis por qué se desespera Job? Porque Job era un juez de paz acostumbrado a mediar entre dos partes que tenían un conflicto. ¿Y cómo lo solucionaba? Ponía la mano en el hombro de una parte y la mano en el hombro de otra parte, y así sellaba la paz entre un conflicto. Job se desespera porque él decía: para encontrar un hombre con la misma dignidad que yo, que ponga la mano en mi hombro, en cualquier parte del mundo lo encuentro. Pero ¿dónde encuentro al hombre con la misma dignidad que Dios para que ponga la mano en su hombro? Job se desespera porque no encuentra un mediador, alguien que solucione este conflicto, porque el conflicto era muy grande. Sí, señor. Lo que Job no sabe es que el Calvario le respondería: Cristo, tan hombre como nosotros, para poner la mano en nuestro hombro, y tan Dios como el Padre, para poner la mano en su hombro. Cristo es el gran mediador entre Dios y los hombres. Él ha solucionado tu mayor problema. Cristo le ha puesto fin a tu mayor conflicto. Él ha sido el que te ha acercado al cielo. Gloria al Señor. Qué bueno. Fijaros bien. Dice que sufrió nuestros dolores, nuestro castigo, nuestra enfermedad. Él sufrió lo nuestro. Lo que era nuestro, Él lo experimentó. Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Es decir, Cristo no se asomó desde la gloria, hizo así, te vio como caminabas en... No. Bajó a pisar tu tierra maldita y a experimentar lo mismo que tú experimentas. Vino a participar de ello. Me acuerdo cómo Nehemías está en palacio, y estando en palacio entre la copa del rey, se le queda mirando el rey y dice: Nehemías, estás llorando y estás triste. ¿Pero por qué lloras si no estás enfermo? Si tú comes de la comida del rey, si vives en un palacio, ¿por qué lloras, Nehemías? Y Nehemías dice: mi pueblo que está en ruinas. El rey le dice: vete a tu pueblo y haz lo que tengas que hacer. Nehemías desciende a Jerusalén y dice el texto de la palabra que Nehemías montó en su cabalgadura y empezó a inspeccionar cómo estaba Jerusalén por dentro. Y había tantas ruinas en Jerusalén que dice el texto: y había lugares por donde mi cabalgadura no podía pasar. ¿Cuántas ruinas no había dentro de Jerusalén? Que había lugares inaccesibles, no podía entrar. ¿Qué hizo Nehemías? No se quedó con los brazos cruzados. Empezó a desescombrar Jerusalén. ¿Para qué? Para los que vinieran detrás no encontraran estorbos y pudieran entrar sin dificultad. Allá en la gloria estaba nuestro Nehemías, en el palacio de su gloria, pero no estaba conforme. Él descendió a ver cómo estábamos por dentro. ¿Y sabéis cómo nos encontró? Lleno de ruinas, lleno de escombros, con un corazón hostil a Dios. Entre Dios y el hombre no había posibilidad de contacto. ¿Qué hizo Cristo? Desescombrar, pero no con una pala, subiéndose a la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Su sangre fue la alfombra roja que extendió para que la divinidad pudiera volver de nuevo al corazón del hombre. Si no, hubiese sido imposible. Cristo ha hecho que Dios pueda acercarse a ti. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Llora delante de la tumba de Lázaro, y yo decía: pero Jesús, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras si lo vas a resucitar ahora mismo? ¿Por qué lloras? Muy fácil. Imaginaros que ahora cualquiera de nosotros nos hacemos un corte en la mano y rápidamente cogemos, lo montamos en el coche y te vamos a las urgencias corriendo, porque en urgencias te van a dar 4 puntos, te van a dar un paracetamol y se te quita. Pero camino de urgencias te quejas. Y si te dijéramos: ¿pero por qué te quejas si te voy a curar ahora? ¿Cuál sería la respuesta? Porque me duele. El conocimiento anticipado de lo que te van a hacer no te sirve de la experiencia.
Así le pasaba a Cristo. Su conocimiento anticipado de saber que lo iba a resucitar no le sirvió de la experiencia de empatizar con el que estaba llorando. Escúchame bien, sabe Dios que te va a llevar a la gloria, sabe Dios que te va a dar un cuerpo glorificado más allá de enfermedades, sabe Dios que vas a caminar entre calles de oro y mar de cristal, pero hoy desciende a llorar contigo en tus rincones más pequeños. Para Cristo no hay lágrima pequeña, para Cristo no hay dolor insignificante. Ha descendido Dios a llorar contigo en tus rincones más pequeños, porque Él no desestima ninguna lágrima. ¿Sabe Jesús lo que es el menosprecio ante un dolor? Que mal se pasa, Le cogen los romanos, le ponen una corona de espinas, le echan un manto por encima, empiezan a golpearle, se tiran de rodillas y dice: ¡salve, rey de los judíos! Para los romanos un chiste, una burla. Para Cristo una dolorosa corona de espinas. ¿Sabe Jesús que en muchas ocasiones lo que para los demás es un simple chiste, a ti te está resultando en una dolorosa corona de espinas? ¿Lo sabe? Que no es para tanto. Esto no es para tanto. No será para tanto para ti. Pero yo que lo estoy viviendo, el menosprecio a nuestros dolores a veces nos hace sufrir más de lo que debiéramos. Pero Jesús nunca menospreciará ningún dolor. Nunca. 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 No quiere Dios perderse ni un solo capítulo de la historia de tu vida, ni pequeño ni grande. Dice David: tú miraste mi embrión. Cuando apenas era un embrión en el vientre de su madre, un latido, ¡bum! En el primer latido, dice David, tú miraste, cuando era un simple embrión, en el primer latido de la vida, ¡bum! Ahí estabas tú mirándome. Dice Job: me mirarás y dejaré de ser. Aquí Job está hablando del último suspiro cuando parta. Unan los dos conceptos. Desde David, en el primer latido de un embrión, la mirada de Dios, hasta el último suspiro cuando tengamos que partir, la mirada de Dios. Dios no se quiere perder ni un solo capítulo de la historia de tu vida. En cada rincón, en cada noche, en cada lágrima, en cada dolor. No se va a perder ni un solo día. Le interesas a Dios. A Dios le interesas. Aleluya. ¿Sabéis que Cristo sabía lo que venía a la tierra? Él sabía lo que venía. Él vino a morir. Dice el autor de los Hebreos: me preparaste cuerpo. Y ese cuerpo fue diseñado desde antes de la fundación del mundo para morir en una cruz. Él sabía que venía a morir. ¿Saben todos ustedes que todo ser humano muere como una consecuencia? Cristo es el único ser humano que murió como un propósito. Solo Él. Solo Él. Por eso dice Hebreos 2:9: Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. La causa de su corona y de su gloria fue la forma en que murió. Cristo llenó de gloria la muerte. Aplaude al Señor, aplaude al Señor, aplaude a Dios. Fijaros lo que dice el autor de los Hebreos: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta palabra gustase significa paladearse. Alguna cosa es, no tengo otra expresión, una cosa es engullir y otra cosa es paladear. Cristo paladeó la muerte, la saboreó, la masticó y la sorbió. No quiso ahorrarse ni un solo sabor amargo de la muerte. Es por eso que cuando está en el Calvario le quieren ofrecer ese anestésico entre hiel y vinagre, dice, y probándolo lo rechazó. No quiso ahorrarse ni un solo sabor amargo de la muerte, porque sabía que usted y yo también tendríamos que vivir. La gustó, la sorbió. ¿Sabéis qué? Qué paradójico es lo que voy a decir. Jesús vino a vivir la muerte. Él vino a vivirla. Dice Hebreos 5:7: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Claro, en los días de su carne. En los días de su carne ofrece ruegos y súplicas. Claro, porque en los días de su carne, de su gloria, Él no ruega, Él da órdenes. En los días de su gloria Él dice: sea la luz. Y añade el texto: y fue la luz. Note, sea, es que no era.
En los días de su gloria da una orden a lo que no existe, y lo que no existe le obedece existiendo. Sí, Señor. Eso en los días de su gloria. Sí, Señor. Pero en los días de su carne ruega y suplica. Ruega y suplica, ofreciendo ruegos. Dios mío. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y esto es inverosímil. Esto es que suplique. El que ha dado una orden a que exista lo inexistente, ahora se postra en tierra y suplica y ruega. Esto es inverosímil, hermanos. Jesús está en el monte de la transfiguración con los discípulos, y de repente Jesús resplandece. Y van los discípulos y se echan las manos a la cabeza. ¡Wow! Jesús ha resplandecido. Y se ponen a hacer unas enramadas. Contaban como un milagro que Jesús resplandeciera. Pero hermanos, razonen conmigo. Lo inverosímil no es que Jesús resplandezca. Eso es lo normal en él. ¿Sabéis qué es lo extraño? ¿Cómo hizo para velar tanta gloria durante 33 años en un cuerpo de carne? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo escondió esto? ¿Cómo ha hecho esto? Salomón edifica el templo lleno de magnificencia, lleno de oro, lleno de grandeza, y cuando ya lo termina, justo cuando lo termina, se queda mirando para arriba y parece como que recibe una visión o una revelación y dice: no salen las cuentas, no cabes. Si no cabe, como he aquí que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa. Si no cabes, ¿cómo soluciona este problema? Tranquilo, Salomón. Tú no puedes hacerme una casa tan grande como yo, pero seré yo quien me autolimite para poder entrar en ese templo. Lo extraordinario es la autolimitación del verbo. Esto es para volverse locos, hermanos. Amén. Porque que Cristo sustente el universo como Dios, ¿eso es de fe? Por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Eso es de fe. A la fe no le cuesta entender que Dios, que Cristo como Dios haya creado el universo. Lo que marea, lo que nos marea, es cómo puede ser que la segunda persona de la deidad esté en el vientre de una mujer durante 9 meses. Sí, Señor. ¿Cómo es eso? A la fe no le cuesta ver a Jesús caminar por encima de las aguas. Lo que le hace rascarse la cabeza es verle dormido. ¿Qué haces ahí? Lo más extraño no es verle resucitar a Lázaro. Lo que nos vuelve locos es verle en una cruz muriendo. La vida está muriendo. ¿Cómo es esto? Paradójico, hermanos, esto que estamos leyendo. Ofreciendo ruegos. Esto es una contradicción. Ofreciendo ruegos. Ofrecer es dar, rogar es pedir. ¿Cómo es esto? Es que Jesús es así. Él ofrece lo que realmente te quiere regalar. Lo que pasa es que nosotros no sabemos interpretarlo. No sabemos. De hecho, le ofreció al Padre la resurrección, pudiendo resucitar él mismo. Sí, Señor. Cristo es así. Parece que te está pidiendo, sin darte cuenta que detrás de eso que te está pidiendo hay algo que te está ofreciendo. Y por no saber interpretarlo, entendemos el Evangelio como un conjunto de exigencias imposibles. ¿Cuánto pide el Evangelio? Pon la mejilla, dale la capa. Parece que nos están pidiendo mucho, ¿verdad? Que duro es el Evangelio. Sin entender que detrás de aquello que nos está pidiendo hay algo que Dios te está ofreciendo. Y se lo negamos. Hermanos, razonen conmigo. Si un multimillonario, un magnate del petróleo llama a tu puerta y te pide 1 euro, nuestra inteligencia tiene que entender que ese que nos pide 1 euro no quiere dinero. Tiene que haber algo detrás. Cuando el creador del cielo y de la tierra viene a pedirte tu corazón, es porque detrás hay un propósito. Cuando viene a pedirte algo, tienes que entender que hay algo que quiere ofrecerte. Samaritana, que no sabes ni disculparme, que no sabes ni de quién eres, samaritana, y vengo a ponerte vengo a poner orden en tu vida. Vengo a darte estabilidad, vengo a rescatarte de las tinieblas en las que vives, vengo a darte todo esto. Pero ¿cómo comienza? Dame un vaso de agua.
Y lo malinterpretas. ¡Ay, cuánto me ha pedido un vaso de agua! ¿Cómo te atreves tú a pedirme un vaso de agua? Pero si quieres rescatarte de las tinieblas, así nos pasa muchas veces. Sí, Señor. Viuda de Sarepta, que te mueres. Y vengo a rescatarte y a salvarte de la vida. Pero comienzo diciendo, dame una pequeña torta y se la niegas. Las exigencias del Evangelio no son más que la puerta a lo que Dios te está pidiendo. Por eso la próxima vez que Dios venga a pedirte algo, entiende que hay detrás algo que te está ofreciendo. Y fue oído. Si es que cada vez es más difícil esto. Cuanto más lees la Biblia, más difícil es esto. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído? Por su temor reverente. No fue oído por sus derechos divinos, que los tenía. Fue oído por su cualidad humana. ¿Qué humanidad? Aleluya. Mirad, Cristo alcanzó como hombre lo que ya tenía como Dios. Voy a repetir esto. Jesús alcanzó como hombre lo que ya tenía como Dios. ¡Qué hombre! Para que esto no sea algo que yo me invente, miren lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 2 dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto habla de su humillación en su humanidad, ¿de acuerdo? Y ahora dice el texto, por lo cual, es decir, por esta razón, por lo que se humilló, por lo que descendió, por esto que hizo como hombre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alcanzó el trono de su gloria desde su humanidad. Dios mío. Y esto nos enseña algo terrible para nosotros. El camino a la exaltación es la humillación. Qué palabra tan sencilla cuando alguien decía la humildad cabe en todos los lados. Y otro lo decía de forma más violenta. A los chulos no los quiere nadie. Y es verdad. Uy, qué mal sienta la soberbia, hermanos. Ay. Uf, cuánto molesta. Sin embargo, la humildad, hermanos, ¿sabéis que Luzbel dijo, y seré semejante al Altísimo? Quiso ser semejante al Altísimo. Pero Efesios 4:13 nos dice que nuestro propósito es hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Parece el mismo propósito, pero claro, es que Luzbel quiso alcanzarlo con soberbia. Sin embargo, el redimido lo alcanza humillándose bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque aquí cuentan cómo llegas. No solo es llegar, aquí se cuenta cómo se llega, Las cosas a codazos aquí no funcionan. Porque si llegamos a cualquier lugar pero sin respetar los principios, entonces eso que hemos llegado, se pueden llegar a muchos años pero sin madurez. Se puede llegar a un trono pero sin respaldo. Se puede llegar a muchos sitios, pero no es lo mismo llegar de una manera que llegar de otra. Cuando uno invierte humildad y son los demás los que te colocan ese lugar, es porque te ha puesto el Señor. Aleluya. Fijaros que dice Juan el Bautista a Jesús, ¿pero dónde vas a que te bautices si yo tendría que ser bautizado por ti? Y Jesús no le contradice. Jesús le dice, deja que se cumpla toda justicia, deja. Que es verdad, que tu bautismo es arrepentimiento y yo no tendría que arrepentirme. Pero deja que se cumpla toda justicia, porque de alguna manera Jesús está diciendo, porque yo no vivo de razones ni de derechos, yo vivo de propósitos. El creyente es igual. Tú no vives de razones, tú vives de propósitos. Y en muchas ocasiones el propósito de Dios es que pierdas de tus razones. Y cuando tú pones por encima la razón al propósito, muchas veces golpeamos el propósito de Dios. Gloria al Señor. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha. Nos convenía. Mirad, hermanos, nos convenía el siervo sufriente antes que el Mesías triunfante. Nos convenía los padecimientos de Cristo.
nos convenían. ¿Sabes que la Biblia es enfática en cuanto al dolor como algo necesario y conveniente? Pero nosotros generalmente lo esquivamos. Dejadme decirles esto. Hay dolores, mira, el sufrimiento no le gusta a nadie y el dolor no le gusta a nadie. Y lo esquivamos de cualquier manera. Yo le tengo mucho miedo, hermanos, al dolor y al sufrimiento. Yo le tengo mucho miedo. Pero hay dolores implícitos en el Evangelio que son inevitables. Deberíamos confrontarlos, pero ¿qué hacemos? Los esquivamos. Esquivamos esos dolores. Porque, ¿para qué voy a pasar por Samaria si puedo rodear? ¿Para qué voy a afrontar una situación en la que te tenga que pedir perdón si puedo tolerarte? Tú aquí y yo allí. Esquivamos. Y lo esquivamos. Pero ¿sabes algo? Alejarte de la cruz te aleja del crucificado. Hay dolores implícitos en el Evangelio que son necesarios. Que son necesarios que los afrontes. Pero mucho me temo que nosotros hemos aceptado la hiel y el vinagre que Jesús rechazó. Y queremos vivir una cruz sin dolor, que no nos cueste nada, que no suframos nada, que no haya heridas, que no haya dolor. Pero vuelvo a repetirte, que alejarnos de la cruz nos aleja del crucificado. Aleluya. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Mirad. El texto dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Mirad cómo lo explica el texto. En contrario, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. ¿Por qué dice nosotros no tenemos? Porque Él sí lo tuvo. Esta experiencia que Él vivió, tú jamás la vas a vivir. De hecho, Él tuvo a los sacerdotes más incomprensivos de la historia, Anás y Caifás. ¡Qué malos eran! Le coge Pilatos, que era un pagano, y le golpea a Jesús, le tortura, le abre las espaldas y lo pone delante de ellos para ver si podía despertar la compasión, porque no hay ningún ser humano que viendo un hombre tan golpeado no despierta la compasión. Lo pusieron delante de aquella generación y aquella generación no tuvo compasión. Jamás nadie se ha enfrentado a sacerdotes más crueles que Jesús. Qué crueles eran. Le ponen al lado, Pilato le pone al lado de Barrabás, os lo cambio por Barrabás, y prefieren a Barrabás antes que a Jesús. Jamás ha habido nadie más menospreciado. Por eso en muchas ocasiones decimos, es que Jesús no me entiende, es que Dios no me entiende. Te voy a decir algo. El ser humano más incomprendido de la historia es Jesús, porque Él ha vivido todas nuestras experiencias, pero ninguno de nosotros jamás viviremos las suyas, jamás. Ni en la cantidad, ni en la cualidad, ni en la dimensión. Jamás viviremos lo que Él ha vivido. Sobre todo cuando Jesús está en Getsemaní y se ve entre la justicia y la ira de Dios y el hombre caído. Hermanos, esa experiencia, eso no hay diccionario. Sí, Señor. Algunos verbos dicen que sentía añoranza del hogar paterno, que sentía pavor ante lo desconocido. Su cuerpo se quiebra. Getsemaní se llama la prensa porque son dos partes pillando a alguien en el medio para sacar lo que tiene dentro. Así se utilizaban para moler las aceitunas. Jesús se ve en medio de esta situación, ¡pum!, y su cuerpo brota sangre. ¿Sabéis que hubo otro hombre que se encontró en esta situación? Este fue Moisés. Moisés se ve entre la justicia de Dios y un pueblo rebelde. ¿Y cómo responde Moisés? Levantando la vara. ¿Por qué? Porque en situaciones de presión cada uno saca a luz lo que tiene dentro. ¿Qué tiene Moisés? Ley. Y ante el conflicto de la justicia de Dios y el hombre caído, la ley respondía levantando la vara. Culpable, condenado, sin remisión, sin excusa. Pero había una ley que decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En la misma situación se encuentra Cristo. Él no levanta la vara, responde con sangre, con perdón, con misericordia. Así respondía Él. Amén. Qué alegría, Padre. Mirad, dejadme contaros dos experiencias más, ¿de acuerdo? Amén. Otras me las salto. Amén. Dice el Salmo 22: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron,
Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Está hablando de los dolores físicos. Cuando Jesús está en la cruz, colgado, y los clavos han traspasado los nervios y las muñecas, el dolor circula por el sistema nervioso hasta llegar a la columna vertebral, dándole espasmos de dolor. ¡Yas! El peso de su propio cuerpo deja sus pulmones sin aire. Y lo que Jesús tiene que hacer es empujar hacia arriba, tratando de coger una bocanada de aire, pero tiene las espaldas abiertas. Y las espaldas se rozan contra el madero rugoso, y cada vez que se levantan las heridas más se están abriendo. Coge una bocanada de aire y cae otra vez al suelo. Vuelve a quedarse sin aire y otra vez empuja hacia arriba. Cada vez que hace este gesto, sus espaldas más se están abriendo. Era tanto el dolor de la cruz en aquellos tiempos que no existía una palabra en el diccionario para poder definir esa palabra, y tuvieron que acuñar una nueva. Lo llamaron dolor excruciante. Era insoportable. Ahora miren esto. Cuando una experiencia de dolor me encierra en su propio dolor, ¿me entienden a mí? Si a mí me duele esta mano, yo ya no tengo atenciones para esta otra. El dolor nos encierra en la propia experiencia del dolor. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Esto es terrible. Nos está contando las experiencias dolorosas del Calvario. Ahora, dice, mientras tanto... ¿Cómo que mientras tanto? O sea, nos estás contando la tortura y el martirio de los dolores físicos, pero hay otra experiencia que nos vas a contar que supere los dolores físicos. Entre tanto, ellos, ¿quién son ellos? Escribas, fariseos, romanos, soldados. Era el Sabbat y Jerusalén estaba lleno de gente. El Gólgota estaba a la puerta de Jerusalén y todo el mundo tenía que pasar por ahí. El Gólgota, cuando Cristo estaba en la cruz, estaba lleno de gente. Y todos los que pasaban le miraban. Dice, entre tanto ellos me miran, dice Jesús, me miran y me observan. Literalmente dice, mueven el labio. O sea, los dolores se lo comen, pero hay una experiencia más dolorosa. Abre los ojos y contempla que se burlan y murmuran de él, mirando en los lados. Porque la experiencia de la vergüenza fue muy grande en Jesús. Es maldito, le llaman maldito porque ha muerto en una cruz. Está desnudo, hermanos. Y lo peor de todo, Dios nuestro Padre le tuvimos por herido y por azotado de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Le tuvimos por herido. El golpe emocional, espiritual y psicológico que esto significaba para Jesús. Pero ¿sabéis? El Padre le vindicará. Dice Zacarías capítulo 10. Y verán al que traspasaron. ¿De cuándo está hablando? En la segunda venida de Cristo, el remanente de Israel reconocerán que aquel que crucificaron era Jesús. Y añade, y verán al que traspasaron. ¿Y qué dice? Y llorarán como se llora por el unigénito. ¿Quién llora por el unigénito? El Padre. Les estarán recordando el Padre. En aquel día del Calvario le acusabais de que no tenía padre, pero vengo a vindicarlo. En el Calvario estaba yo delante, no le abandoné, morí junto a él. Ahí estaba el Padre con él. Tendrá que ser terrible para aquel remanente que crucificaron al Hijo en la misma presencia del Padre, delante de él. Mirad, jamás nadie ha sido más menospreciado. Nadie ha sido más. 30 monedas, hermano, el precio de un esclavo. Lo rechazaron como rey y lo vendieron como un esclavo. Israel no lo reconoció como rey y lo vendieron por 30 monedas, el precio de un esclavo. ¿Lo quieres recibir tú como rey? ¿Cuántos de aquí reconocen a Jesús como rey? ¿Lo reconoces como rey? Amén. ¿A qué precio? Porque a veces nosotros pretendemos rey, pero a precio de esclavo. ¿A qué precio? ¿Cuánto es el valor que tú le das a Cristo en tu corazón? ¿En qué lugar de tu vida está Cristo? ¿Dónde?
Dejadme terminar, porque no me puedo saltar esto. Elí, Elí, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, nuestras Biblias lo traducen por qué, pero yo decía, no puede ser que Cristo le esté pidiendo explicaciones al Padre. ¿Por qué no puede ser? En una traducción más original lo traducen de esta manera: ¿hacia qué fin me desamparaste? Aleluya. Qué bonito. Déjame ver la finalidad. Déjame ver el fruto. Déjame ver la cosecha. ¿Por qué? Porque lo único que puede sanar el dolor del desamparo será el propósito del desamparo. Permíteme verlo, déjame ver la finalidad. En aquel mismo instante el Padre hace una obra de gracia. Le quita la venda de los ojos al malhechor, y cuando el malhechor se vuelve le ve como un rey y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Justo en ese momento Cristo comienza a ejercer como el Salvador de la humanidad. Hoy estás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! Puesto el gozo delante de él. ¿Cuál fue el gozo delante de él? El fruto de su aflicción. Abre tu corazón para esto, que ya hemos terminado. Fue más intenso el gozo de recuperarte que el dolor del desamparo. Escúchame bien. No sé qué tienes. No lo sé. Pero es incomprensible este interés misterioso de Dios por ti y por mí. Dice David: pero ¿qué es el hombre para que lo visites y te acuerdes de él? En un misterio. Esto es un misterio. La pregunta no es ¿qué es el hombre? El misterio es ¿qué hay en el corazón de ese hombre, de ese Dios omnipotente, sublime y grandioso, que sin necesitar nada haces tanto por mí? Se perdieron los ángeles sin ni un dedo por ellos. Se pierde la creación, cielo nuevo y tierra nueva. Pero te perdiste tú, desciende de la gloria, se sube al Calvario y de regalo hasta la última por recuperar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le damos? ¿Qué le añadimos? Ni un centímetro de su trono lo elevamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué le damos nosotros a él? Dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. El que existe por sí mismo. Óyeme bien, Dios no te necesita para existir. Pero no sé qué pasa. Quiere compartir su existencia contigo. Gloria a Dios. Consumado es, dijo el Señor. Todo pagado. Todo pagado. Cuando Moisés estaba en el monte y se enciende en ira, le dice Moisés: reprime tu ira, reprime tu ira, guárdatela, posterga este juicio, no te lo cobres, guárdatela. Cuando Cristo se puso delante de la justicia, le dijo, no le dijo, reprime tu ira, le dijo, no, cóbratelo todo, descarga sobre mí, hasta el último centro. Todo lo que han hecho me hago cargo yo, todo pecado, toda delincuencia, todo lo que han hecho me hago cargo yo de ello. Escúchame bien. Con tanta gloria te perdonó Dios, que ahora tú entras a la gloria con derechos, de tal manera que al que Cristo levanta no hay quien lo tumbe, y al que limpie no hay quien lo ensucia. Si Dios te ha rescatado, no hay que nada que te pierdas. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. América, ponte un poco aquí, por favor, ponte un poco, levántate aquí y ya termino. Quiero que cojáis los micros, que vamos a adorar al Señor. Ponte mirando para allí. Cada experiencia que Cristo vivió era un escalón que descendía para acercarse a ti. Una de las experiencias que Cristo relata en la Biblia es de las experiencias más comunes que tenemos todos los días. ¿Sabéis cuál fue? Cuando Cristo dijo, tengo sed. ¿Sabéis qué estaba diciendo Jesús? Ya estoy aquí. Desde muy lejos, desde el mismo trono de mi gloria, vengo a buscarte y he venido a pisar tu propia tierra maldita. Desciendo hasta el sepulcro y de allí te saco para
para llevarte conmigo a la gloria. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. ¿Te parece que adoremos al Señor 2 minutos? ¿Te parece que adoremos al Señor 2 minutos? Ponte en pie conmigo, por favor, y adoramos al Señor. 2 minutos adorando al Señor. ¿Cuántos le quieren?